Bueno, eso lo llevó a nivel de entidad federativa. Vamos a ver, por ejemplo, que el PRI, que es la siguiente lámina, pues agarró el conjunto de los 300 distritos. O sea, aquí es muy probable que en Chiapas, de los 12 distritos, pues no observemos exactamente paridad, porque la paridad es exigible del total nacional, ¿sí? Así que el PRI decidió que el 50% de los distritos, las candidaturas van a ser definidas mediante un mecanismo que se llama convención de delegados, ¿sí? Y el otro 50% de distritos están reservados para que sea la propia estructura facultada del Comité Ejecutivo Nacional quien haga las designaciones de candidatos, observando mediante este mecanismo que se cumpla la paridad. Y también determinaron que entre los dos grupos, los que se van, digamos, a un proceso interno que se definirá por convención de delegados y el que va a decidir el propio Comité Ejecutivo Nacional, pues haya equilibrios entre distritos históricamente ganadores por ese partido y de los que no. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué es lo que decidió el PRD? Bueno, el PRD igual agarra una lista nacional que divide en 3 segmentos, que ellos llamaron distritos competitivos, distritos de votación intermedia y distritos de menor presencia electoral de ese partido. ¿Sí? En cada segmento el partido se está comprometiendo a determinar 50% de candidatas mujeres y 50% de candidaturas para varones. Y el Comité Ejecutivo Nacional del partido va a encabezar un proceso de negociación política, de auscultación con los militantes, de eventualmente aplicación de encuestas o una serie de procedimientos para tratar de sacar por consenso las candidaturas de cada bloque con ese margen de decisión o de posibilidad que le da de garantizar 50 y 50 de candidaturas de género, porque pues es la instancia que va a tomar finalmente la decisión de a quién postula. Y bueno, esto es así en términos generales. Les decía, les puedo dejar el documento para que vean lo que han decidido los 10 partidos con registro nacional, pero por razones de tiempo nos concentramos en estos. Entonces, a la hora de que vengan los registros de candidaturas, que para este proceso electoral corren en el plazo que va del 22 al 29 de marzo, el INE va a verificar que los partidos hayan cumplido con estos mecanismos que ellos mismos definieron, y de esta manera se va a garantizar la presencia de cuando menos el 50% de candidatas mujeres al cargo de diputado federal, y también que esas candidaturas no estén concentradas de forma injustificable en distritos perdedores, ¿no? Sino que haya un equilibrio que dé posibilidad razonable entre candidaturas de mujeres que hay en distritos donde históricamente el partido ha tenido buenos resultados, donde ha tenido resultados medianos y donde definitivamente pues tiene poca presencia. Bueno, este es el mecanismo que vamos a implementar. Y finalmente les decía, pues todo esto no podemos desconocer, ha fortalecido la democracia mexicana. No podemos concebir un Estado verdaderamente democrático cuando los habitantes de ese Estado no tienen o no encuentran la misma posibilidad de ejercer sus derechos, cualquier tipo de derecho. Si nosotros vemos así al modelo democrático, podemos coincidir en que nuestro país dista mucho de ser efectivamente un Estado democrático en toda la amplitud de la palabra, pero en el tema de la democracia formal, estrictamente ligada a las elecciones, bueno, pues vemos a que México ha tenido avances muy importantes. Hoy nuestro modelo electoral es reconocido en el mundo como un modelo sumamente detallado, muy sofisticado, que tiene muchos controles,
en prácticamente todos los aspectos, no solamente la cuestión específica de la organización electoral, sino temas mucho más de fondo que se refieren a cómo mantener la equidad en las contiendas. Y estoy hablando, por ejemplo, de fiscalización, estoy hablando de los mecanismos de presentación de candidaturas, estoy hablando del modelo de comunicación política, o sea, cómo los partidos y los candidatos acceden a los medios masivos de comunicación, etcétera. O sea, el modelo electoral mexicano es, en el comparativo internacional, es abrumador, tiene muchos controles y cuenta con un merecido reconocimiento internacional por la calidad de sus procesos. Sin embargo, no debemos de perder de vista que esto, en un modelo verdaderamente democrático, es apenas el inicio para que tengamos condiciones de que se discutan y se adopten políticas públicas que efectivamente de fondo vayan a resolver los problemas sustanciales, que son los que vivimos los ciudadanos y las ciudadanas día a día, que son los que juegan en contra de la posibilidad de ejercer en cada ámbito particular en que uno se desenvuelva, con las mismas condiciones, las mismas garantías, las mismas oportunidades, nuestros derechos fundamentales, referidos a acceso a la justicia, referidos a educación, referidos a derechos políticos, referidos a cualquier tipo de derecho que ustedes quieran mencionar. Así que si bien podemos sentirnos satisfechos de lo que hasta ahora se ha construido, bueno, pues no podemos perder de vista que nos falta mucho todavía por andar para consolidar un modelo verdaderamente democrático. Y entonces, en este tema en concreto, ¿cuáles serían los retos concretos que todavía hay que enfrentar para consolidar nuestra democracia? Bueno, fíjense, en los países avanzados el tema de las democracias, de las cuotas de género en los cargos de elección popular o en los cargos de decisión política, pues ya es un tema, digamos, superado, ¿no? Donde, ojo, hay un consenso unánime de que las cuotas han llegado para quedarse, que hay evidencia empírica de que aquellos lugares, aquellos países que han suprimido las cuotas porque piensan o se advierte que ya es un tema concluido, bueno, pues ha habido retrocesos importantes. Aquí estamos hablando de transformaciones culturales muy profundas. La sociedad occidental en general ha construido esta cultura machista a lo largo de centurias y milenios. Desmontarla no va a ser una cosa sencilla. Pero el tema ya se discutió en los 90s y ¿qué se está discutiendo en Europa, por ejemplo? Perdón. Cuotas de género para los consejos de administración de las grandes empresas, para empezar, ¿no? De las grandes empresas multinacionales, donde también hay un déficit de acceso a las mujeres muy grande y muy preocupante. Pero además no solamente como un medio para equilibrar las oportunidades o el ejercicio de derechos entre los ciudadanos y ciudadanas, sino también como medidas empíricamente demostradas como SMART, como propicias para el propio crecimiento y éxito de las empresas. Ustedes pueden consultar en internet varios estudios de la propia Unión Europea en donde se demuestra empíricamente que aquellas empresas que han aumentado los niveles de participación de mujeres pues han tenido crecimientos en su rentabilidad, en sus planes de expansión financiera mucho más grandes que aquellas que no lo han tenido. Entonces, en México todavía estamos atorados en el debate de las cuotas para el acceso a los cargos políticos, ¿no? ¿Cuándo vamos a dar el paso para emitir un marco normativo regulatorio que también obligue, así como las empresas tienen que pagar impuestos, así como las empresas tienen que pagar por lo menos un salario mínimo a sus trabajadores, así como tienen que procurarles un mínimo de prestaciones sociales, pues así también resulta pertinente exigirles un mínimo de espacios de participación a mujeres trabajadoras y a mujeres ejecutivas o gerentes
para que esto no se limite solo al ámbito de la discusión política. Y otra cosa, ¿no? Veía hace poco yo, justamente con motivo del Día Internacional de la Mujer, una foto que salió que publicó Reforma, de una legisladora muy conocida por todos los que estamos siempre platicando, reuniéndonos con motivo de estos temas de género, ¿no? Y sale una foto de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, quien todos seguramente recordarán por la lucha épica que sostuvo cuando no la dejaron ser presidenta municipal de su comunidad, que ahora es diputada federal, ya lo fue en el propio Congreso de Oaxaca. Pero está la diputada Eufrosina Cruz en su curul con su hijito de 2 años sentado en las piernas y ahí entreteniéndolo mientras participa del debate de la Cámara de Diputados de ese día. A eso nos referimos con la conciliación laboral. O sea, en los congresos europeos entra la legisladora, por un lado, a la reunión del pleno, de la comisión, de lo que sea, y por otro, entra los hijos menores, en donde en las propias cámaras o parlamentos, pues están todas las condiciones para que los puedan ser atendidos y la legisladora pueda estar enfocada en sus responsabilidades sin preocupación mayor de qué está pasando con sus hijos, ¿no? Que es un tema pues sumamente complicado de desprenderse, ¿no? Que debería ser compartido. Muy curiosamente, los varones legisladores rara vez llevan a sus hijos a esas guarderías, ¿no? En Europa, por ejemplo, está prohibido, en varios congresos europeos está prohibido que haya reuniones de las comisiones o de los grupos parlamentarios después de cierto horario o fuera de las instalaciones del propio Parlamento. ¿Sí? Porque, bueno, pues evidentemente muchas legisladoras pues tienen que ir a hacer su doble jornada a su casa y se pierden, sea por práctica política, sea por mañas de los legisladores varones, de estar en las discusiones muy importantes donde se toman muchas decisiones de la mayor relevancia. Y esto ustedes lo pueden encontrar en la reglamentación interna de los congresos de las cámaras en los países avanzados. Conciliación laboral, no sé, aquí hay varias diputadas, no sé cuántas tienen aquí la posibilidad de usar la guardería del Congreso del Estado. No solamente es garantizar el acceso a las posiciones de poder, sino crear las condiciones, de hecho, que posibiliten que se pueda hacer un trabajo igual de intenso, igual de informado, etcétera, que sus pares legisladores varones, ¿no? Y finalmente, ya me acabé mis largos 15 minutos, que fueron más, pero pues hay que atacar las causas estructurales de la violencia institucional de género, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos hablar de muchos temas. Violencia institucional de género que encontramos en los partidos políticos, que se expresa, por ejemplo, a través de limitar o incluso negar el financiamiento a las candidatas. O sea, sí vamos a tener candidatas 50 y 50. ¿Y cómo vamos a ver que tengan efectivamente los recursos en igualdad de condiciones para que compitan que los candidatos varones? ¿Cómo vamos a garantizar que tengan los apoyos políticos de la estructura partidista de los liderazgos nacionales, estatales, los equipos de campaña, las asesorías? Todo está de fuera, pero pues apenas está empezando esa discusión en nuestro país. Los medios de comunicación. Yo creo que a nadie se nos escapa cómo los medios de comunicación reproducen la cultura machista y el seguimiento que le dan con los reportes que nosotros vemos en noticieros, en programas de opinión, etcétera, respecto de candidaturas de mujeres, tienden a trivializar su participación, a objetivizarlas, a concentrarse en temas como qué indumentaria utilizó, meterse de más en la vida privada. Bueno, nada más le refiero al caso de la candidata a gobernadora de Nuevo León, ¿no? Cómo ha padecido esta violencia institucional por parte de los medios de comunicación que una y otra vez le reprochan su actividad profesional como presentadora de un programa de televisión. Bueno,
Son muchísimos temas. Yo al final de cuentas las invito, las que están acá, a sumarse a este proceso electoral de forma activa. Como observadoras electorales estamos promoviendo una metodología de observación electoral con perspectiva de género muy interesante para todas aquellas que estén interesadas en conocerla o en sumarse, pues al final con mucho gusto les damos la información. Y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Edgar Arias que nos haya puesto aquí sobre la mesa todos estos temas para la reflexión. Me gusta que el maestro haya hablado de la discriminación, de la exclusión histórica. Me gusta que haya traído a colación la evolución de las cuotas, porque creo que a veces se nos olvida. Lamentablemente, me parece a mí que estamos a punto de cumplir 62 años del voto femenino, 41 años de haber logrado la igualdad jurídica de acuerdo a la tabla que nos presentó el maestro, y seguimos hablando de las mujeres como un sector de la población. Somos más de la mitad de la población en el país y seguimos aludiendo a las mujeres como un sector. No somos un sector, somos más de la mitad de las mujeres que habitamos este país, este estado. Y aquí lo más trágico, por eso yo les decía al principio, anoten bien la fecha, estamos marzo 2015, estamos en pleno siglo XXI y seguimos hablando de cómo las mujeres podemos acceder a algo que por derecho nos pertenece. Somos más de la mitad y seguimos siendo muy poco representadas. Vamos a escuchar ahora al maestro Jorge Anaya Lechuga. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradezco la invitación de quien organiza este evento, a Elba, por supuesto, al Congreso, diputados. Muchísimas gracias por permitirnos charlar. Yo creo que el formato de conversatorio resulta muy conveniente para estos temas, precisamente porque es algo que nos involucra a todas y todos. Yo creo que en primer lugar, voy a hacer una réplica al delegado, en primer lugar diciendo que hay quienes sí llevamos a nuestros hijos a la escuela, yo incluso le preparo el lunch, y creo que el punto de partida para resolver estos temas tiene que ver precisamente con lo que mencionaba el propio delegado. Si no revolucionamos la forma en que está conformada culturalmente la sociedad con relación a la participación, si no discutimos cuál es el ámbito de participación en lo público y en lo privado de mujeres y hombres, difícilmente vamos a poder avanzar. Como bien decía él, tenemos siglos con estos elementos de participación introyectados, ¿verdad? Hombres y mujeres, acerca de qué es lo que nos corresponde en el ámbito público y qué es lo que nos corresponde en el ámbito, incluso, permítame decirlo, de la relación de pareja. ¿Cómo se da esta participación en una relación de pareja? ¿Cómo se da la participación en el seno de una familia? ¿Quién toma las decisiones? ¿Verdad? ¿Cómo participan los hijos? Si no apuntamos en este sentido, vamos a topar siempre con estas cuotas. En primer lugar, yo tenía pensado iniciar mi intervención a la manera de los que cantan los corridos pidiendo permiso para decir por qué estamos dos varones, por ejemplo, en un tema de mujeres aquí. Nos salvan a nuestra colega que nos enteramos que es politóloga de la UNAM también, Silvia, para que no hubiera puros varones representados aquí. Pero desde la perspectiva personal, profesional y por supuesto institucional del Instituto Nacional Electoral, el tema de género es un tema de mujeres y de hombres. Lo hemos asumido de esa manera. Hablábamos de nuestra pertenencia al servicio profesional electoral. Está determinado en mucho también por esas condiciones. ¿Cómo está representado el número de hombres y mujeres en el servicio profesional electoral? Sigue siendo mayoritariamente de varones. Una proporción de 70-30 que, si ustedes observan, permea en todos los lugares. Afortunadamente aquí en el Congreso ya llega al 39%, pero generalmente es una cifra así en las instituciones de educación, en las instituciones públicas, en las empresas.
generalmente nos encontramos con estas cuotas 70-30. ¿A qué obedece? Precisamente a estas condiciones culturales. ¿Por qué tenemos en nuestras escuelas, prácticamente de todos los niveles, mejores promedios de las chicas? ¿Verdad? ¿Por qué no se refleja su incorporación en el mercado profesional? ¿Por qué tenemos, bien lo decía Silvia, mayoría no solo en población, en padrón, en lista nominal, de mayoría de mujeres? ¿Por qué no se refleja en la conformación en los órganos de gobierno? Hemos tocado mucho el tema del poder legislativo, pero nos falta también el tema del poder ejecutivo. ¿Qué representación y qué nivel de mando tienen las mujeres que trabajan en los distintos niveles de poder ejecutivo? Desde el nivel federal, estatal y municipal, que es quizá uno de los temas más graves. En las reuniones ejecutivas de la CEDAW que se dieron en 2012, donde por cierto el entonces IFE tuvo un representante, hacían un reconocimiento a lo que ha avanzado nuestro país en materia de igualdad sustantiva. Sin embargo, los participantes en estas reuniones, que fueron la 7ª y la 8ª de la CEDAW, hacían un señalamiento preciso a México. Decía, ¿qué pasa en el nivel municipal? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo en el nivel municipal? Porque no se refleja. Y otro reclamo también era, ¿cómo se traduce este avance que ha habido a nivel federal, nacional, en el ámbito local? Que ustedes tienen un enorme papel aquí en el estado de Chiapas para resolver esto. Pero insisto mucho en el tema cultural. ¿Cómo hemos logrado permear, por ejemplo, con el tema de género en el Instituto Nacional Electoral? A través de cursos, talleres sobre masculinidades. Es decir, cómo el tema de género no solo influye en la conformación de un país más justo, más igualitario, con mayor alto grado de desarrollo, sino también cómo beneficia no solo a las mujeres, que es un pendiente enorme. Yo creo que si viéramos a la distancia cómo era visualizado el problema de apartheid en Sudáfrica, cómo hace 50 años eran relegados los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, lo veríamos con ese asombro. Yo espero que en poco tiempo nuestros niños, nuestros jóvenes vean con asombro y con disgusto cómo la mayor parte de población era discriminada en la toma de decisiones de este mundo, de este país, de este estado, en nuestros barrios, en nuestros municipios. Y por supuesto que lo asuman de diferente manera mujeres y hombres. Yo traigo un tema importante. Sé que con la doctora Inés Castro el lunes vieron cuál es la participación, por ejemplo, en el Poder Legislativo, cómo ha ido avanzando este tema de cuotas de género, que decimos es una medida temporal, pero que difícilmente puede quitarse. Si ustedes ven la pirámide o las gráficas de cómo ha avanzado, por ejemplo, en el Poder Legislativo, han visto las diferencias en los últimos 50 años totalmente radicales, y han sido a través de acciones afirmativas y sobre todo con esta posibilidad de que no se trata de un ejercicio de otorgar derechos, sino de reconocerlos de manera plena. No otorgamos, reconocemos. Y al final el tema de género no es un asunto de mujeres, es un tema de derechos humanos. Estamos, como ustedes saben, actualmente o desde octubre pasado, en proceso electoral. Yo les traigo un dato para que este ejercicio de conversatorio adquiera plena forma platicando con ustedes. Los datos que tenemos respecto al 2012 sobre cómo vota la ciudadanía en México, particularmente cómo es el voto de mujeres, y un tema que también no suele tocarse, que es cómo participan las mujeres en las mesas directivas de casilla. Recuerden que el día de la jornada electoral las mesas directivas de casilla son una autoridad en pleno. Y Chiapas tiene un enorme reto en ese sentido. Permítanme levantarme porque me queda la pantalla de espaldas, pues lo voy a hacer a la manera como si estuviéramos en la sala de la casa, mostrándoles la pantalla que tenemos aquí. No se alcanza a ver bien, pero ustedes van a ver que durante el proceso electoral federal 2012 hubo una participación en promedio del 62%.
Sí, tenemos una muy buena noticia para el caso de la causa de las mujeres, de la causa de los derechos humanos, es que en nuestro país votan más las mujeres, son más participativas, son mayoría en padrón de lista nominal, participan más votando. A esta dinámica están incorporadas todas las entidades federativas. Hasta 2003, que es el primer estudio que realizó el IFE, teníamos una mala noticia. Chiapas se salía de esta dinámica. Era el único estado donde las mujeres votando eran minoría. Afortunadamente ya desde 2009, 2006 no tuvimos datos porque no tuvimos acceso a los paquetes electorales, pero a partir de 2009 se incorporan a esta dinámica también en Chiapas las mujeres de que votan más que los varones. Ahora, ¿cómo votan por segmentos de edad? Tenemos que las mujeres entre 18 y 69 años registran una participación mayor que los hombres, y en el rango de 30 a 39 años las mujeres participan incluso 12 puntos por ciento por encima de los varones. Este es un dato importantísimo. La siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver, o se los platico desde acá, cómo en todas las gráficas se representa la barra que tiene un color más parecido al rojo, es el de las mujeres. Vean cómo en todos hay una dinámica de participación femenina mucho mayor que los hombres. Entonces, mayor nivel de participación de mujeres en edades entre 40 y 79 años, población rural, particularmente en el rango de edad de entre 50 y 69 años. Estos datos son muy importantes, están al acceso de toda la ciudadanía, de los partidos políticos. Les interesa saber quiénes votan más, los jóvenes, las personas mayores. Aquí están los datos. Tenemos un dato preocupante. Por ejemplo, los jóvenes que estrenan su credencial a los 18 años lo hacen en un promedio muy parecido al promedio general. Sin embargo, de 19 a 29 años baja radicalmente la participación. Estos datos les pueden servir mucho a ustedes. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo está el referente estatal? También participan más las mujeres. Dependiendo de cada uno de los distritos, hay diferencias. Sin embargo, se reproduce esta dinámica que es importante también a nivel de estado. La que sigue, por favor. Ahora, en materia de organización electoral, ¿cómo están conformados los órganos que toman decisiones en nuestro estado? Aquí incluso tenemos una sobrerepresentación femenina. Vean, en los consejos distritales las mujeres son mayoría. Hay una presencia de 53% contra un 47% de los varones. Hay incluso algunos distritos donde son amplia mayoría. ¿Cómo se da esto? Bueno, porque los integrantes del Consejo Local tomaron la decisión de que tenía que ser una representación paritaria. Aquí es donde sí se puede incidir. La que sigue, por favor. Nosotros vamos a capacitar alrededor de 42,000 personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un ejército de 367 supervisores, de 1,470 capacitadores. Son esos chicos, chicas de chaleco rosa que ustedes han visto últimamente visitando algunos domicilios. Aquí es donde empiezan a toparse los límites que decía yo, estos límites que no logran sobrepasarse. Aquí tenemos mayoría de varones. Chequen los porcentajes. Tenemos en el caso de los supervisores un 65% de varones contra un 34.85% de mujeres, y en el caso de los capacitadores tenemos un porcentaje de 61.2% de hombres contra 38.80%. Desde aquí les indico un dato. Vean cómo en un proceso de toma de decisiones donde un puesto que tiene, digamos, mayor jerarquía, la participación de varones incluso es más alto. Así lo vamos a ver en todas las esferas de la vida pública. Conforme el poder de decisión o de mando sea superior, van disminuyendo el número de mujeres. La que sigue, por favor. En la integración del Consejo Local tenemos absoluta paridad, 3 varones, 3 mujeres. Y pasamos a un dato, por favor, importante para nosotros en el Instituto Nacional Electoral.
Estos cuadros que van a quedar a disposición de ustedes contienen los datos de cómo estuvieron conformadas las mesas directivas de casilla en 2012. En prácticamente todas las entidades, vean, por ejemplo, el caso de los presidentes de mesa directiva de casilla, en todas las entidades, con la excepción de Chiapas, son mayoría las mujeres. Es una correlación estadística. Son mayoría en padrón en lista nominal y son mayoría en la integración de mesas directivas de casilla. ¿Qué sucede en Chiapas? Es una de las preguntas que tenemos nosotros. ¿Por qué en la representación de una autoridad en pleno siguen siendo minoría? Esto se reproduce también en el siguiente cargo, que es el de secretarios. Hay una paridad en el caso de escrutadores unos, vean que aquí son 50 y 50, y vuelven a ser minoría en el caso de escrutador 2. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, vean, por ejemplo, cómo Chiapas se sale de esta dinámica. Así estábamos hasta 2003, incluso como votantes. En todas las entidades de la República, con excepción de Chiapas, las mujeres son mayoría en integración de mesas directivas de casilla. Cada vez se acercan más los porcentajes, pero este es un botón de muestra de lo que les decíamos nosotros. La siguiente, por favor, vamos a finalizar. La siguiente. Vean cómo están las gráficas. Todas, la barra roja es superior. Se disparan estos picos por el tamaño de las entidades, pero aquí lo que hay que observar es la correlación entre la barra azul y la roja. En todas, la barra roja es superior, excepto Chiapas. Aquí está. ¿Cuáles son los distritos que inclinan desfavorablemente la balanza? Distrito 1 con cabecera en Palenque, Distrito 2 con cabecera en Bochil, Distrito 3 con cabecera en Ocosingo, Distrito 5 con cabecera en San Cristóbal y ligeramente el Distrito 8 con cabecera en Comitán. ¿Hay algo que distingan en estos distritos? Secciones rurales y predominantemente indígenas. ¿Cuáles son las explicaciones a esto? ¿Por qué son minoría? Porque nosotros en materia de capacitación electoral tenemos un catálogo de causas y algunas se disparan mucho. Por ejemplo, estar al cuidado de un familiar. Adivinen quiénes tradicionalmente en esta asignación de roles quedan al cuidado de un familiar. Las mujeres. Embarazo o lactancia. Bueno, ahora en el INE incluso tenemos licencia de paternidad, pero aquí tenemos cerca de 3,000 casos, si no es que más, de embarazo o lactancia. Otra causa que tenemos en nuestro catálogo es usos y costumbres. Tenemos localidades donde no permiten la participación de las mujeres y otra que incluso está denominada así, inequidad de género. Y el rasgo es tan dramático que hemos llegado a comunidades y quien está al frente de esas comunidades nos dice, por favor aquí no participen, no los queremos ver porque aquí tenemos inequidad de género. Ya se aprendieron la causa, ¿se dan cuenta? Como si fuera ya una característica. Aquí no queremos que participen porque aquí tenemos inequidad de género. Entonces, con lo que pretendo cerrar es con esta parte de las condiciones culturales, estructurales de la participación, no solo de las mujeres en política, sino en la participación en la toma de decisiones. En esta parte donde voy a citar a alguien que era muy famoso hasta hace unos 40, 50 años, que decía Marx acerca de la liberación de los trabajadores será una obra propia de los propios trabajadores. Ya hasta olvidé la cita textual que aprendimos en la facultad. Pero en esta parte, la liberación de las mujeres será obra de las propias mujeres, pero será el camino mucho más llano, más fácil, si también participamos los varones. Si nos damos cuenta de que a mayores niveles de desarrollo tendrá que tener como una condicionante necesaria mayores condiciones de equidad, de igualdad y participación de nosotros, no solo en el ámbito público, que tenemos ya una presencia, digamos, ganada, sostenida, sino en esta parte de la vida privada, doméstica,
revalorando nuestra participación como padres, como compañeros y por supuesto generando condiciones no solo para que haya guarderías, por ejemplo en los congresos, en las empresas, sino para que asumamos desde nuestro ámbito particular, privado, una mayor participación, apoyando a nuestros compañeros, a nuestras esposas, en esta parte también que es necesaria. Las naciones más desarrolladas tienen precisamente ganada esta parte, ¿no? Y decimos en los talleres de masculinidades que tenemos en el instituto, no lo vamos a lograr si solo una parte, aunque sea la mayoría, lo asume con una misión. La causa de las mujeres es la causa también de los varones. Y al final creo que esta es la explicación por la que ahora estamos dos representantes del INE hablando del tema de género. La causa de las mujeres es la causa de todas y de todos. Entonces, en esta parte también de cuotas de género, creo que está determinada que es una medida temporal, pero necesaria, imprescindible a estas alturas. No ha sido ni siquiera una concesión. Tenemos el caso, por ejemplo, del voto de las mujeres. Tenemos una historia fuerte de participación de las sufragistas, pero también esta parte de la legalidad, de la asunción de acuerdos internacionales por parte del Estado mexicano en 1952 dio como resultado eso. Hay una causa de las mujeres, una lucha, pero también la necesidad de reconocer derechos. Y creo que este país, como bien decía el delegado del instituto, no será justo, no será democrático, no será equitativo y mucho menos igualitario mientras las mujeres no estén representadas como debe ser, formando la mitad o más de la mitad de población y lista nominal de electores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Jorge Anaya Lechuga por esta exposición y efectivamente coincidimos con él. El tema de género no es un asunto de mujeres. El tema de género es un asunto de derechos humanos, como efectivamente lo dijo. Hay datos muy preocupantes que presenta para Chiapas esta poca participación que tenemos todavía las mujeres y que está asociada también con un tema que tocó al final el maestro Edgar como un reto, que se trata de atacar las causas estructurales de la violencia institucional de género y en general de la violencia de género. Esta violencia que nos afecta a las mujeres en diferentes ámbitos y que nos mantiene en la opresión, en la ignorancia, en la discriminación, en la marginación, porque cuando volvemos a ver las estadísticas, el mayor número de analfabetas somos las mujeres, el mayor número de desempleadas somos las mujeres, a pesar de que hayamos avanzado en diferentes ámbitos, creo yo y estoy convencida de que el tema, digamos, el tema como más simbólico en el que podemos medir la participación o atraso de las mujeres es en el tema político. Creo que mientras sigamos teniendo que luchar por ganar, por tener esos espacios que por derecho nos corresponden, creo que ahí estamos muy atoradas. Alabo y celebro las cuotas de género porque creo que es lo que ha permitido mayor representación. Leía un dato de las Naciones Unidas que sin cuotas de género tardaríamos 80 años en tener representación, digamos, visible en los espacios. Creo que las cuotas de género han hecho lo suyo en el Congreso del Estado. Aquí está el resultado. Esta es la primera legislatura que tiene un número muy importante de mujeres. Habíamos venido de que de 1925 a la fecha teníamos 1, 2, 3, variaba, ¿no? En algunos periodos no hubo ninguna. Y por primera vez en esta 65 legislatura tenemos 16 mujeres diputadas, lo cual es gracias también a estas acciones afirmativas. Pero bueno, con todo esto que nos presentan los expertos, voy a lanzar una pregunta provocadora y vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. 5 preguntas para poder concluir. ¿Cómo le hacemos? La ley avanza. Hay medidas institucionales, los partidos presentan sus propuestas, pero ¿cómo hacemos para que en la realidad, en la práctica, la paridad no sea una simulación? Para
para que se acabe la resistencia de los partidos políticos y efectivamente coloquen a las mujeres en espacios que pueden ganar, no que las manden a los espacios que van a perder. ¿Cómo le hacemos? Ese es un reto para los partidos políticos, pero también para la ciudadanía es un gran reto. Las mujeres tenemos lo que tenemos no por una concesión. Todo lo que se ha ganado es gracias a los movimientos de mujeres, a una ola internacional que viene reclamando los espacios para las mujeres, a estos instrumentos internacionales que reconocen y protegen los derechos de las mujeres. Pero ¿cómo le hacemos ahora para que esta paridad no sea una simulación? Y abro una sesión de preguntas y respuestas, así que si gustan levantar la mano, van a ser 5 personas las que pueden participar. Sí. Buenos días. Agradecemos mucho a la periodista Narcia por esta participación y más que nada por incentivar uno de los proyectos más dolidos que necesitamos en el estado de Chiapas. Es muy alentador las palabras que nos da acá el ponente, el licenciado Jorge Mario Lechuga, licenciado Edgar Arias, delegado del INE. Le agradecemos muchísimo aquí nuestra ponente. Una de las preguntas que le quisiera hacer es en relación al sentir como mujer política. Primeramente, perdón, mi nombre es Adi Maribel Hernández Aguilar, expresidente municipal de Rayón, Chiapas, que afortunadamente en ese entonces llegué a los 22 años, habiendo 110 municipios. Fui la única mujer de los 110 contendimos, tristemente, pero desafortunadamente en el correr de mi lucha he buscado otros escaños, como bien lo dijo la ponente, y se ha boicoteado. ¿Cómo hacerle su pregunta muy clara y precisa para que los partidos políticos cumplan, se les exijan, que no se nos violenten los derechos como mujeres políticas, trabajadores, con arraigo, con presencia, que hemos estado luchando desde las trincheras de nuestros lugares, indígenas donde sean? ¿Por qué mi pregunta, mi participación? De manera reiterada, los partidos políticos violentan nuestros derechos, porque es alentador la paridad de género. Paridad es ya uno, un hombre, una mujer. Ya no estamos hablando de cuotas, que lo tienen que cumplir. Pero desgraciadamente, en primer lugar, hace falta este espacio que tenemos ahorita, que nos están orientando, que nos están incentivando, que nos están dando esa cátedra para que conozcamos nuestro derecho, y se los agradecemos. Porque, en primer lugar, los partidos políticos tienen una prerrogativa. Primero del 2%, les aumentan del 3%. ¿Para qué? Para que le vayan a dar cursos a las mujeres, para que se les vaya a orientar a las mujeres y para decir, mujeres, vengan a la vida política, pero antes te voy a preparar. Yo quisiera saber cuántos foros y en qué lugares los están dando los partidos políticos. No existen. Para mí es una sorpresa, me halaga mucho que nuestra periodista Narcia esté motivando y esté dando pie a estas conferencias, que lo estamos necesitando mucho. ¿Por qué no participa la mujer? Porque desconoce su derecho, desgraciadamente. Quizás lo conozcan las que ya son legisladoras, porque lo tienen acá a la mano. Las demás, no, definitivamente no. Entonces, ¿cómo traer a la mujer? ¿Cómo hacer que la mujer pelee su derecho? Una, dos, ¿cómo exigirle al partido político que respete los derechos de las mujeres en participación? Y le digo por qué. Recientemente me acabo de registrar como para diputada federal. ¿Qué sucede? Primero, lo que hacen es poner una serie de obstáculos para que no podamos tener los requisitos que ellos quieren, que son inalcanzables. Para que la primera, la segunda, la tercera etapa no pasa la compañera que se registra. ¿Quiénes pasan? Los que ellos quieren. Ahora, ¿cómo van a cubrir la cuota de género? Esperemos que no se inventen las mujeres para poder cubrirla, porque normalmente, no quiero mencionar, pero así se viene haciendo en los partidos políticos. ¿Qué hacer para exigirle a un partido político? ¿Qué hacer para que se nos respete nuestro mejor derecho?
porque hay una carrera política de que muchas mujeres la hemos venido trillando, no de ahorita, de 20, 30 años, y no, de la manga se sacan alguna que ellos quieren, quizás, lo voy a decir tristemente, dolidamente, pero el hombre como no puede accesar al poder, no puede agarrar las dos manos, pone a la esposa. Legalmente, nos quitemos la Juanita, pero pone a la esposa. Aquí voy a poner a mi esposa y ahí va. Y el que no tiene palanca, las mujeres que no tenemos palanca, sencillamente no accedemos. ¿Qué podemos hacer para hacer efectivo ese legítimo derecho? Porque no es una concesión que estamos pidiendo. Es un derecho humano, como bien lo acaba de decir el licenciado Lechuga y los ponentes. Eso queremos que se nos oriente de qué forma podemos hacerlo efectivo y no permitir que se nos violenten los derechos. Otra cosa que pido y sugiero, que se vea un mecanismo donde el partido político se le exija que utilice el porcentaje que se le está dando para incentivar a las mujeres y que rinda un informe también de qué cosas está haciendo, en qué lugares y cuántas mujeres ya llamó y ya capacitó. Sabemos y entendemos que el aparato de la nación, el aparato del poder, lo sostienen mujeres, pero no lo gobernamos. Ojalá que me pudieran responder. Muchísimas gracias. Gracias. Desafortunadamente no puede ser exclusivamente con voluntad política de quienes están al frente de los partidos políticos. Tiene que ser con la ley en la mano y con la interposición de recursos necesarios para que den cumplimiento a la ley. Así ha sido la historia reciente de los triunfos de las mujeres, que antes que ganar en las urnas tienen que librar una batalla dentro de sus propios partidos. Y afortunadamente, no solo la instancia administrativa, en este caso los órganos electorales, sino también la instancia jurisdiccional ha dado pasos adelante en este reconocimiento de derechos. Bien lo decía el delegado, por ejemplo, en el proceso de 2012 tuvo que ser incluso el tribunal quien corrigiera, quien enmendara la plana para reconocer esta participación de las mujeres y cómo ha permeado esa decisión dentro de los propios juzgadores para que se analice desde una perspectiva de género una mayor participación de ellas. Acerca del porcentaje que destinan los partidos políticos, efectivamente creció del 2 al 3%, son alrededor de 120 millones que están destinados exclusivamente para eso y fiscalizados ahora de manera puntual por el propio instituto. Tuvimos la mala experiencia que, insistía yo, que si las cosas se dejan a voluntad, los partidos metían, digamos, al inicio de esto, facturas sobre regalos para el 10 de mayo, por ejemplo, ¿verdad? O fue el Día Internacional de la Mujer, y en esta parte que todavía tenemos de que se trata de una conmemoración, de una jornada de crítica, de reflexión, muchos la siguen considerando como una fecha equivalente al 14 de febrero, pero destinada para las mujeres, ¿verdad? Bueno, se compró un pastel. Me estoy yendo al extremo, cuando ahora, por fortuna, la propia Ley General de Partidos Políticos establece cuáles son los temas y las materias que deben tratarse para destinar. Es promoción y capacitación del liderazgo político de las mujeres. Y está fiscalizado de manera muy puntual, e incluso el propio instituto ha multado de manera efectiva. Ha habido partidos, por ejemplo, que para estos recursos les dan 7 millones de pesos. El INE, o el IFE en ese entonces, multó hasta por 1,5 millones de pesos, precisamente para que se destinaran a como debe ser. Ahora bien, hay otra parte que tiene que ver con la participación de la sociedad civil, de quien esté comprometido con el tema. El INE tiene un micrositio en la página que se llama Democracia y Género. Ustedes pueden abrir ese micrositio y hay un apartado donde se desglosan cada uno de los gastos que han hecho los partidos políticos en la materia. Esto es importante, señalar, demandar, exigir precisamente en ese sentido de que tienen que ser para eso. Está
regulado en la propia Ley General de Partidos Políticos. El propio instituto reserva una parte de su presupuesto, que quisiéramos que fuera mal, para promover liderazgo político de las mujeres. Por 5 años consecutivos el INE ha creado el concurso dirigido a las organizaciones de la sociedad civil para promover liderazgo femenino. Tenemos el caso afortunado de Chiapas, que durante los 3 últimos años organizaciones como ICITAME, ENLACEC y DGESI han ganado recursos precisamente para promover liderazgo, sobre todo en zonas indígenas. Esto es el papel que le toca a la sociedad civil, es el papel que tenemos que estar vigilantes, no solo del ejercicio de los gastos de campaña, sino en esta parte que es trascendente, que es impulsar el liderazgo político femenino. Agradecería si podemos guardar un poco de silencio. Ya estamos en el último segmento de este conversatorio. Pediría yo silencio, por favor, para que podamos escuchar, que las preguntas fueran también muy concretas, para que nos dé tiempo de que nuestros especialistas les puedan contestar. Adelante, regidora. Bueno, primero quiero agradecerles, ¿no?, a ustedes por la plática, y en segundo lugar felicitar a Elba, porque decía yo ayer en un grupo de chat de mujeres que no tengo conocimiento de la historia de Chiapas, o al menos no lo sé, de que una asociación civil esté promoviendo este tipo de cosas a falta de idea y de mucha estrategia en los mismos partidos políticos y por ende en las instituciones. Yo me llamo Rita Balboa y represento en mi partido a las mujeres, y quiero retomar lo que dice Adi. Adi comentaba algo bien importante del 3%. Y más que pregunta, quiero, con todo el respeto que me merecen ustedes y las autoridades del INE, decirles que cuesta muchísimo la capacitación. Desde que yo hago esto con las mujeres de mi partido, lo prioritario ha sido precisamente la capacitación, exaltarles los valores para que puedan ellas acceder a ciertas cuestiones. Pero sucede que usted está diciendo en este momento que los partidos meten facturas, que de 10 de mayo y demás, y me parece ahí una gran falta. Yo sé que ahora hay muchas reglas y que está muy observado todo, pero la cuestión del 3% de los partidos fue letra muerta por mucho tiempo. Fue letra muerta porque los partidos políticos nunca lo destinaron. Yo, en mi caso, y aquí hay compañeras del PRI, me he dedicado a capacitar en lo que he podido, pero sí con el apoyo del partido, pero no con el 3%. Ahora, yo quisiera decirles por último, retomando el tema de ADI, yo espero y pediría desde aquí, desde esta tribuna del Congreso del Estado, que verdaderamente no se vuelva la paridad de género resuelta a nivel federal y en algunos congresos del Estado, no se vuelvan letra muerta, que verdaderamente pues haya una sanción para aquellos partidos que no cumplan con el 50-50, que no sea letra muerta como fue lo del 3%, y que me parece que ahí el INE, con el respeto que me merecen, ha faltado. Hay algunos casos en este momento donde no se cumple la paridad en el país y no hemos visto absolutamente nada. Entonces, desde ahí yo pediría que el trabajo que están haciendo sea a nivel federal, de los institutos, del INE, del país, que es quien lo encabeza, que tiene grandiosas, y yo celebro, reformas en donde se van a observar las elecciones ahora, pero que esto no sea una letra muerta. Que cuando nos volvamos a reunir verdaderamente, el INE haya cumplido con su función. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rita. Pues claro que sí, nosotros le damos la bienvenida siempre a la crítica, al contexto de exigencia que los ciudadanos, los partidos, los candidatos deben de ponerle a la autoridad electoral. Y bueno, refería Jorge, en un principio, cuando se introdujo esta disposición legal del financiamiento para la promoción del liderazgo político de las mujeres,
pues los partidos políticos trataban de justificar sus gastos con ese tipo de patrañas a las que ya refirió Jorge, ¿no? Pero bueno, esto se sabe porque la autoridad electoral las detectó, no lo permitió e incluso multó a los partidos políticos por pretender presentar como gastos ordenados en la ley de supuesto desarrollo político de las mujeres, pues ese tipo de cosas, ¿no? No es que se haya dejado de cumplir. La verdad, decía Jorge, son más o menos 120 millones de pesos los que en 2015 los partidos políticos, todos los 10, tendrán que destinar para estas actividades específicas de promoción del liderazgo político de las mujeres. A lo mejor así de golpe y en conjunto suena mucho dinero. Hay que ver cuánto le corresponde a cada partido, hay que ver después cómo se distribuye a nivel nacional en todas sus estructuras, y la verdad de las cosas es que, desde mi punto de vista, pues es absolutamente insuficiente. Si bien los partidos políticos tienen garantizado por lo menos una bolsa mínima para este tipo de actividades, la verdad es que no debe de considerarse tampoco un tope, es lo mínimo que deben hacer. Lo que se espera es que haya un compromiso de las dirigencias partidistas, una exigencia de la misma militancia que los lleven a que no se queden con el 3% que les exige la ley y les va a fiscalizar el INE, sino que lleven ese gasto a lo que sea necesario para que haya en verdad acciones y políticas verdaderamente que impacten por lo menos a la militancia de estos partidos, ¿no? En cuanto a la posibilidad o no de que se cumpla la paridad, bueno, ahí sí no hay vuelta de hoja. Por supuesto que van a tener que cumplir con la presentación de candidaturas en paridad entre hombres y mujeres a los cargos de elección, tratándose de congresos, tanto la Cámara de Diputados, que es la que se renueva esta elección, como en los estados de la República, donde hay elección también de Congreso estatal. No hay forma de que vayan a evadir esto, No, pues ya lo vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con esas cejas que se levantan y ponen en duda esto. Sí, claro, pues hay que dudar de la autoridad para estar siempre pendientes y exigentes del desempeño adecuado de quienes tienen una responsabilidad pública, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. Les decía, no solamente están las disposiciones legales, hay un reglamento que en materia de registro de candidatos emitió el INE, hay ya el aviso que hicieron los partidos políticos de cómo van a garantizar la presentación en paridad de sus candidaturas, y por supuesto que eso se va a revisar a fin de que en el periodo correspondiente pues se otorguen los registros que procedan, y cuando no procedan, el propio reglamento de registro de candidaturas estableció los mecanismos que se van a seguir para descartar las candidaturas de varones que sean necesarias hasta que se logre la paridad en la presentación de las listas de los candidatos. Y me pide aquí la diputada Soriano, que tuvo que retirarse a atender una actividad. Me pide aquí una aclaración respecto de la información que yo presenté de los mecanismos definidos por el PRD, su partido, ¿verdad? Para cumplir con el criterio de paridad, y dice la diputada Soriano que también el PRD definió que el criterio de paridad se va a llevar al nivel de los estados. Bueno, esa información no viene así de clara en el documento que yo obtuve de parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, pero le creo, y en todo caso pues hago la aclaración correspondiente, porque además ella tiene un documento ahí que demuestra que efectivamente, pero bueno, aquí efectivamente vale la pena la aclaración, porque en muchos casos vamos a ver que pues en un estado puede haber puros candidatos varones, pero a nivel nacional se va a cumplir el criterio de paridad, ¿no? Eso no contraviene la ley, porque aquí la paridad se va a exigir respecto del total nacional. ¿De acuerdo?
Muy bien, tiene la palabra la diputada Mirna Camacho, después la diputada Blanca Ruth Esponda y una más por acá. Y concluimos. Adelante, diputada Mirna. Bueno, sí, agradecerle nuevamente a Elba, muchísimas gracias por este espacio y este foro que nos permite expresarnos. También felicitarles especialmente a Silvia Hernández, su conducción es excelente, muchas gracias. Y en este conversatorio con los maestros Jorge Anaya y Edgar Arias. Y quiero retomar también lo que dijo Adi. Creo que Adi tocó fibras muy sensibles y situaciones muy similares que se viven en los diferentes partidos y que esto es no privativo de uno solo, sino en lo general. Pero sí quisiera yo retomar el punto en el sentido, y que también el maestro Anaya comentaba, que tiene que ser a través de la ley y tiene que ser a través de un mecanismo legal coercitivo que se pueda evitar este tipo de simulaciones, que se pueda evitar la disparidad en el momento de elegir o de seleccionar a quienes puedan en un momento representar una candidatura, ya sea de mayoría o de representación proporcional. Y en ese sentido yo sí quisiera proponerles aquí a ustedes y también a los medios de comunicación que el día 11 de junio del 2013 yo presenté una iniciativa en el sentido de que se reformen diferentes artículos a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal para el Estado de Chiapas para determinar y dictaminar lo que se llama violencia política. Porque si bien es cierto, el sistema de cuotas nos ha permitido llegar a lo que tenemos actualmente, y como bien tú lo decías, Silvia, si no tuviéramos ese criterio de determinar las cuotas, nos llevaría mucho más tiempo alcanzar lo que hoy en día tenemos. Hace mucha falta por hacer, por caminar, por lograrlo, como ustedes lo han mencionado. Sin embargo, sí se requieren mecanismos legales coercitivos para poder dejar de simular, para poder dejar de manipular inclusive a las propias mujeres para que se puedan prestar a este tipo de situaciones. Estos términos, y en especial yo quisiera describir a qué le llamo yo violencia política en razón de género: a toda acción u omisión ejercida por cualquier persona tendiente a impedir, acosar, limitar, restringir, menoscabar, entorpecer, obstaculizar y oponerse al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, así como realizar cualquier acto que implique acciones de discriminación, descalificación, agresiones visuales, físicas y verbales o imposiciones que transgredan su pleno ejercicio. Sin embargo, esta iniciativa está en la congeladora. Muchas gracias. Gracias, diputada. Pues creo que aquí nos sumaríamos, perfecto, como todas las mujeres, para apoyar esa iniciativa, porque perfectamente en la elección pasada creo que se suscitaron diversos hechos que nos permiten ver que las mujeres, esa libertad es aparente, esa libertad en la que supuestamente vamos a votar, pues también puede ser una simulación. Y vuelvo a lo que planteaba el maestro Edgar: es necesario terminar con la violencia estructural que de diferentes maneras nos lleva a la situación en la que estamos. No solamente es violencia física, sino ahora podemos hablar también de violencia política. Gracias por su aportación. Diputada Blanca Ruth. Bueno, de nueva cuenta quisiera felicitar muy sinceramente a nuestra querida amiga Elba Narcía Cancino, que tiene una hermosa mamá también, que está aquí muy solidaria con ella, por este impulso que dio a este ejercicio, del que todas las compañeras diputadas nos hemos hecho solidarias con ella, porque creemos que la formación, la capacitación de las mujeres políticas y en general
de las mujeres es fundamental para su propia evolución y desarrollo. Agradecemos también mucho la presencia del maestro Edgar y también del maestro Jorge, porque el hecho de que dos altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, institución sobre la cual se manifestaron muchas reservas al momento de regresar al patrón centralizador de la política electoral nacional, y que generó muchas dudas porque habíamos realmente logrado un avance al descentralizar el ejercicio político. Pero ante los abusos del poder político público en los estados, se produjo esta reacción de volver a centralizar toda la política electoral. Hay todavía muchas dudas, porque si México es una república, si México es un país conformado por diversas entidades, y si esta, la nuestra, es una de las entidades que tiene identidad propia, porque no nace con el Pacto Federal, sino que llega al Pacto Federal después de un proceso libertario propio, pues es una entidad que tiene siempre sus reservas respecto de cómo opera la federación y los poderes centrales. Es una entidad en donde se decantan las normas públicas, y es una entidad que, aun cuando decimos aquí nace la República, aquí nace México, pues buscamos también el respeto de la federación para los intereses de nuestro Estado. Dicho esto, lo que quiero subrayar es que en Chiapas ha existido una tendencia desde principios del siglo pasado hacia el fortalecimiento de las libertades ciudadanas. Las mujeres han sido actoras de ese proceso. Ha habido muchas mujeres liberales en nuestra historia que se manifiestan en la cultura, en la literatura, en las artes, en la política, en la vida pública en general, en la administración pública, en los gobiernos, y que las tradiciones culturales machistas, sobre todo a nivel del primer territorio de la política, que es la municipalidad, ha impedido su libre transcurrir, su libre acceso, ¿no? ¿Y por qué? Nos hemos preguntado muchas veces. ¿Por qué? Porque los intereses políticos hacen que prevalezcan los cacicazgos en los pueblos. Y la presencia de los cacicazgos pueblerinos impide ese acceso de las mujeres libertarias en los propios pueblos, donde sabemos que es la cuna de la vida democrática. Si en un pueblo las mujeres tuvieran la libertad de expresarse, la libertad de gestionar y de participar, las mujeres serían hoy 50% o más presidentas municipales en los pueblos de Chiapas, porque las mujeres son libertarias en Chiapas, son un ícono del poder público, pero los intereses dominantes masculinos no les permiten llegar. Y desafortunadamente ahora, con la nueva centralización del poder público y del poder electoral, esto se va a volver a recrudecer. Nosotros en Chiapas tenemos a un gobernador joven, dinámico, que está impulsando la presencia y la fuerza de las mujeres porque cree en ellas, porque se ha formado con mujeres que son mujeres preparadas, mujeres combativas, mujeres de lucha. Sin embargo, nos preocupa que desde el poder central las mujeres no puedan acceder, porque no se pueda visibilizar bien desde el centro de la nación la fuerza de la mujer, por ejemplo, en las municipalidades. Carecemos todavía de ese andamiaje jurídico que nos dé la garantía que esas grandes mujeres en sus pueblos, que pueden ser transformadoras, lleguen
en este proceso electoral a una candidatura como presidentas municipales. Las siguen obstruyendo y las obstruyen por la vía de la fuerza, no vayan a creer que nada más por la exclusión, sino hay obstrucción real por la vía de la fuerza, porque esos intereses dominantes están perfectamente aliados y consolidados. ¿Qué le pido al INE, que es nuestra máxima autoridad? Que nos ayude a cuidar que las mujeres que sean propuestas como candidatas en todos los puestos de elección popular tengan un expediente de lucha y de trabajo individual y no que sean simplemente la pareja, la novia, la amiga, ¿verdad?, de los hombres del poder, sino que sean mujeres de trabajo, mujeres que tengan acreditada una carrera profesional, política, de lucha en la comunidad. Ya lo hemos visto aquí, muchas veces esa carrera la desempeña una mujer que en el pasado fue esposa de un presidente municipal, vamos a decir, o esposa de un diputado, pero ya transcurrió el tiempo. Ya dio la oportunidad de que ella demostrara su valía trabajando con la gente, con el pueblo, con la sociedad, siendo solidaria. Y entonces ya se ganó el derecho de llegar. Pero nuestra gran preocupación es esa simulación, esa maña con que los políticos hacen que sean las otras mujeres las que les van a garantizar que sus propios intereses queden a salvo, las que lleguen, más no las mujeres de lucha, de trabajo, que tienen acreditada ya una fuerza real ante la ciudadanía. ¿Cómo le va a poder hacer el INE para lograr eso? Yo creo que tiene que transitar de un criterio cuantitativo a un criterio cualitativo. Y ojalá que para eso puedan desarrollar ustedes criterios, ¿verdad?, que puedan orientar a los partidos políticos, a la clase política nacional, para que se ajusten a esas nuevas normas. Porque esa simulación, en vez de acelerar el paso de las mujeres en la política como transformadoras de la sociedad, lo está retrasando, está impidiendo que avancemos. Y por ejemplo, otra gran pregunta que yo dejaría a mis amigos del INE: el acceso de las mujeres a la vida pública ha sido bastante considerable. Pero ¿qué hay del acceso de los hombres a la vida privada? El acceso al asumir las responsabilidades domésticas y responsabilidades familiares. ¿Por qué el Senado de la República no acaba de aprobar el Convenio Internacional del Trabajo que establece que las responsabilidades en la casa y en la familia, las domésticas y de la familia, deben ser absolutamente compartidas? Mientras ese convenio no se apruebe primero por el Senado, se ajusten las leyes nacionales para compatibilizar la jornada de trabajo con la jornada escolar, por decir algo, o la jornada política con las responsabilidades familiares, no quedamos sino en discursos. Por lo tanto, yo les aprecio mucho que hayan tenido el interés de venir a compartir estas reflexiones con nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada y doctora Blanca Ruth Esponda. Y precisamente ella ha puesto el dedo en la llaga. ¿Qué tanto los hombres incursionan en la vida privada? Ellos creen que les toca, por excepción, el espacio público. Las mujeres luchamos por ganar esos espacios públicos, pero no se ve la reciprocidad. Los hombres máximo dedican 7 horas a la semana a las actividades domésticas, mientras las mujeres tienen más de 20 horas a la semana en las mismas actividades. Quiere tomar la palabra el maestro Edgar.
Gracias, pues muy interesante lo que nos comenta la diputada Esponda. Sobre esta última parte seguramente Jorge va a tener mucho que decir porque se ha hecho nuestro experto en temas de feminismo y masculinidad. Pero yo quisiera referirme a la primera parte de su intervención. A ver, menuda tarea nos quiere dejar, diputada, ya suficiente tenemos con todo lo que nos planteó la nueva reforma. Y fíjese usted, los partidos políticos se han asegurado de estar blindados respecto de su vida interna. Las autoridades electorales tienen expresamente limitada su facultad de actuación respecto de los asuntos internos de los partidos políticos. Es una disposición de ley general. Así que los procedimientos de selección de candidatos y candidatas fueron decididos y llevados a cabo como un asunto de la vida interna de los partidos políticos con absoluta autonomía frente a la autoridad electoral, por supuesto en el marco de la ley, pero conforme a sus estatutos, sus propios procedimientos, sus propias estructuras de decisión, etcétera, ¿no? Así que no veo yo manera, por lo pronto, de acuerdo a las facultades que hoy tenemos, de ver de alguna forma o incidir de alguna forma en que las candidaturas que se presenten correspondan a militantes destacados que puedan tener una trayectoria acreditada. En el fondo de su planteamiento está pues una duda o un planteamiento que tiene siglos, ¿no? Y que a lo mejor da lugar incluso al nacimiento de la ciencia política. Son las personas más preparadas, las de mayor experiencia, las de mayor escolaridad, los mejores, los que deben de tener acceso a los espacios de poder. O, no, sí, claro. O sea, son temas muy complejos para responder, para decidir, para pronunciarse. La verdad es que no tenemos atribuciones legales para incidir en ello. Lo que el modelo espera como resultado es que los partidos políticos efectivamente dinamicen su vida interna en términos democráticos, que puedan pues corresponder sus prácticas internas con los ideales de la democracia. O sea, que no solamente sean democráticos en la lucha electoral frente a los otros partidos, sino que propicien las condiciones para que su vida interna esté también cruzada de arriba abajo por los principios y valores de la democracia, ¿no? Y fíjense qué paradoja, como ya lo vimos ahí, por lo menos de los tres principales partidos, pero así están todos, para garantizar la presentación de candidaturas en términos de paridad. ¿Qué hicieron los partidos? Pues nos reservamos la mitad, la tercera parte o la mayoría de definiciones de candidatos a una decisión cupular. Como si ponemos todo esto a votación de los militantes o hacemos elecciones internas, pues quién sabe qué resulte, pues mejor garantizamos que vamos a tener candidaturas en paridad si nosotros acá centralmente o cupularmente tomamos la decisión. Y ya vimos, ¿no? El PRI se reservó el 50% de los distritos, el PAN va a resolver también por vías de convenciones, muy pocos distritos se fueron a elecciones internas y el PRD anda por las mismas, no solo por mencionar, digo, a los de mayor presencia electoral nacional. Entonces, a pretexto de cumplir la paridad, entonces redujeron los márgenes de competencia interna democrática para definir a sus candidatos. O sea, a mí me parece que eso, pues al final de cuentas es casi una perversión, ¿no? Nosotros hemos, en muchos foros, hemos hecho propuestas evidentemente a título personal, en el sentido de que la cuota o la exigencia de paridad no debe estar en las candidaturas. La exigencia de paridad debe estar en la representación.
Mencionaron ustedes, mencionó aquí la moderadora cuando me presentó que fui observador electoral en Afganistán. Fíjense ustedes, un país con esa carga cultural tan fuerte de ser una república islámica, saliendo del régimen de terror de los talibanes. Bueno, ellos pusieron en su constitución que con independencia del número de votos que obtengan las candidatas, el 25% de los escaños de su cámara baja será para mujeres, ¿sí? Y bueno, hay mujeres que obtienen unos cuantos votos, pero ese tipo de medidas son las que hacen avanzar a las sociedades hacia términos más equitativos, más democráticos al final, ¿no? En México yo considero que la exigencia de equidad o paridad no debe estar en las candidaturas, sino ya en la integración concreta de las cámaras. Y tenemos un modelo electoral que lo permite. Ya habíamos mencionado, hay 300 diputados en la Cámara de Diputados que son de mayoría, ¿no? Bueno, pues ahí, pues los que salgan electos por los procedimientos internos de los partidos y por la decisión de los electores. Pero hay 200 DRP, que esas candidaturas igualmente tradicional, históricamente se definen por arreglos populares de las dirigencias partidistas. Bueno, pues esos, yo diría que para equilibrar la presencia de mujeres, habría que asignar en todas las listas de los partidos, pues puras candidaturas mujeres hasta lograr el equilibrio. Y así se resuelven no solamente respecto de todas estas distorsiones que se dan en la vida interna de los partidos que limitan el acceso verdaderamente de las mujeres a competir, sino ya el asunto concreto. Nosotros no sabemos si esta paridad en candidatura se va a corresponder a una paridad ya en los cargos. Seguramente que no lo vamos a ver así. Ojalá que después de la elección nos veamos y podamos reflexionar sobre qué resultados nos dieron estas nuevas disposiciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues ha generado mucho interés. Creo que tendríamos que decirle a nuestra organizadora que estaría muy bien que fuéramos por la segunda etapa de este conversatorio. Mientras tanto, vamos a concluir con 2 preguntas. Tengo acá a una persona y después la diputada Soriano y concluimos. Gracias, muy buenas tardes. Yo pertenezco a un organismo de mujeres. Quiero decirles que fui parte de un proyecto nacional que lanzó InMujeres. Estuvimos 3 semanas en Mérida, varias mujeres que venimos iniciando en la política. Yo lo que pude ver y la experiencia que tuve es por qué hay poca o nada, no sé, quiero que me lo digan las personas acá, que nos digan como una Biblia, tenerlo nosotras las mujeres. Por ejemplo, ¿base qué artículo puedes defender el 50% que se te ha otorgado de participación política? Porque muchas mujeres no lo saben. Incluso también estuve en México con igual mujeres de varios estados, mujeres indígenas, que tampoco no saben defender. A mí, por ejemplo, algunas me dijeron, es que llegan personas de políticos y hablan con mi marido, y a mi marido le dicen que me amenace para que yo no participe, pero yo quiero y me he estado preparando, incluso están yendo y preparándose políticamente. Entonces, ellas desconocen. ¿De qué nos sirve a nosotros que nos digan, sabes que ahí está tu 50%? Haz con él lo que quieras, si no tenemos las herramientas, si no tenemos, por decirlo así, una Biblia con qué defendernos. ¿Base qué artículo yo puedo ir y sabes qué? Tú no me quitas nada porque aquí está, aun cuando sea el esposo. Como nos dicen, tenemos un derecho como mujeres, pero nomás nos lo están diciendo, pero no nos están diciendo cómo. Yo no he visto hasta este momento difusión en ningún medio que nos digan, mira mujer, aquí está tu 50 y aquí está tu artículo, defiéndelo como puedes. Nada más te lanzaron y hasta ahí nada más ha estado quedando. Yo tengo esa inquietud porque he querido que me diga alguien en qué artículo puedo yo defender ese 50%. Yo no lo he visto por ningún lado. Entonces yo sí pediría de favor que hubiera más difusión en este tipo de cuestiones. Ahora, usted dijo algo muy cierto que a mí me gustó. Esto no es otorgar, esto es algo que nosotros merecemos y por lo que venimos luchando. Pero si ustedes no nos dan las herramientas necesarias, no vamos a poder hacer nada. Hay inequidad, usted también lo dijo. ¿Qué va a pasar con esas mujeres indígenas
donde usos y costumbres no les permiten que participen. Hay muchos estados donde las mujeres son amenazadas a través de los maridos, a través de las familias, son intimidadas. ¿Y de qué nos sirve ese 50%? Entonces yo sí les pediría de favor, con mucho respeto, la verdad, porque yo le digo, fue un proyecto muy bonito que lanzó en Mujeres. Son para mujeres que vienen iniciándose políticamente, que vienen empujando con todo. Tenemos muchos deseos de participar y de cambiar. En el momento que se deje de pensar que las mujeres somos una amenaza para los hombres, en ese momento las cosas van a cambiar. La diputada Mirna Camacho dijo que ella estuvo impulsando una ley que ahí se quedó. ¿Por qué tenemos que hacer una ley para que se nos defiendan nuestros derechos? Yo considero que no debe de haber esa ley. Yo creo que debemos de agarrar conciencia y es tiempo de que cambiemos las cosas sin que estar amenazando. ¿Sabes qué? Voy a hacer una ley para que tú, hombre, a mí no me intimides, no me amenaces, no me acoses, no me robes lo que me pertenece y por lo que estoy luchando. Cuando los hombres, con todo respeto, nos dejen de ver como amenaza, en ese momento van a cambiar las cosas. No somos amenazas, somos la suma de algo que queremos todos y que nos merecemos, que es un cambio que estamos pidiendo a grito. Este es un clamor a nivel nacional. Estoy hablando solamente de México, del país. Lo necesitamos, nos urge. El país se desborona de mil maneras, pero si no sumamos esfuerzos no lo vamos a conseguir. Somos una suma, señores. No somos la amenaza de nadie. Buenas tardes y gracias. Gracias. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Compartimos, somos una suma y yo creo que en la medida que se asuma de esta manera, vamos a lograr transformar esta realidad que implica un cambio cultural, Es un cambio que revoluciona la forma en que nos criaron. Esto, aquí enlazo lo que decía la diputada Blanca Rodes Ponda. ¿Cómo logramos transformar esto? Pues a través de un cambio cultural y reconocer derechos, sensibilizarnos del papel, por ejemplo, que nos toca a los varones en este cambio cultural, en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, pero que está sustentado en un sistema de privilegios. Esta visión androcentrista de poder concentrada en los varones está sustentado, digamos, como es, en un sistema de privilegio para los varones. De poder. ¿Quién quiere soltar el poder? ¿Quién quiere soltar los privilegios? ¿Quién preferimos, vamos a hablar genéricamente, llegar a nuestra casa y hay alguien que se ocupa de los niños, hay alguien que se ocupa de los quehaceres domésticos, de la crianza, de las tareas, y uno llega y a descansar los pies porque ya a la manera del hombre de las cavernas ya le tocó matar a un mamut. Pues eso cambió. Ahora las mujeres también salen a matar mamuts, pero la tarea en la cueva se les sigue relegando a ellos. Esta es la revolución interna que tenemos que tener los varones. ¿Cómo contribuimos a desmontar un sistema de privilegios basados en relaciones de poder de hombres sobre las mujeres? Pues convenciéndonos de que este sistema produce pobreza, inequidad, falta de desarrollo y por supuesto que también tiene un costo enorme, no solo para las mujeres, para la sociedad en general y también, por supuesto, para los varones, porque es un sistema de privilegios que tiene costos en el sentido de que es el varón el roble, el que no se inmuta ante los dolores, ante las penas, el que no tiene que comunicarse, que no tiene que mostrarse sensible, y el que lo hace merece un castigo. Y el que se sale de estas normas también merece un castigo. Y que es un sistema que al final también se traduce no solo en esta carga del proveedor en un país pobre con enorme desempleo, sino que también provoca incomunicación dentro del propio seno familiar, incomunicación con los hijos y por supuesto también soledad. En eso se sustenta esta visión de privilegios del machismo que tiene costos. Y aquí es donde tenemos que convencernos que desmontarlo, por supuesto, tiene que ver con reconocer derechos, pero deshacernos de esos privilegios que producen inequidad y subdesarrollo. Esta es la parte que nos corresponde y que debemos asumir con todas sus letras. Y por supuesto también
que tiene un costo cuando nosotros vamos a capacitar, a llevarle la carta de notificación a las ciudadanas en comunidades rurales e indígenas o indígenas. Y a quien tenemos que convencer no es a la señora, a la chica de que participe. Tenemos que convencer primero a la autoridad comunitaria que nos deje entrar. Y ya que nos dejaron entrar, tenemos que convencer al marido, al padre, al hermano, porque el poder está sustentado en eso. Esto es lo que estamos revolucionando. Esto que yo les mostré es un botón de muestra de lo que se hace a nivel general y del papel que corresponde en esta causa de las mujeres, que insisto es la causa de todos y de todas. Esto es lo que tenemos que desmontar. Mientras no se gane esta batalla en el ámbito de pareja, familiar, de barrio, del Estado, de nuestra colonia, de nuestra nación, de nuestro mundo, difícilmente vamos a avanzar. Estas son las causas estructurales de la inequidad de género. Estas. Y estas son las que tenemos que vencer. Y si no lo hacemos, en primer lugar, por ejemplo, la gente, no podemos defender nuestros derechos si no los conocemos. Coincido totalmente con usted. Uno de los proyectos de educación cívica que tuvo el IFE de ese entonces es Derechos Ciudadanos Básicos. ¿Qué hicimos en Chiapas? Enfocarlo al tema de mujeres. Y fuimos a las comunidades. Y la mayor parte de proyectos en materia de educación cívica, que es la parte que no se conoce mucho del instituto, que es la parte que menos recursos recibe, por supuesto, tiene que ver con eso. Dar a conocer los derechos para poder hacer un ejercicio pleno de ellos. No solo en materia electoral, que bueno, ahora ya avanzamos en materia de procedimental de la democracia. No basta votar, ahora hay que vigilar al gobernante. Y aquí no basta dar a conocer los derechos, hay que acompañar no solo de parte del instituto, sino de las demás instancias educativas y gubernamentales, de que ya señalamos que es derecho de las mujeres, de todas las personas, a vivir una vida libre de violencia. Sí, pero ¿cuál es la sanción para quien se sale de esa norma? ¿Cuál es la sanción para los partidos que no cumplen con las disposiciones? Una, la fundamental, que hablaba el delegado, pues es no darle lugar al registro de sus candidaturas. Hay una serie de reglas puntuales, observables. No las cumples, no registras candidaturas. Eso es lo que ha permeado la sanción. ¿Cómo logramos que la gente no se pase los semáforos en rojo? Que es un cambio cultural educativo. En primer lugar, sancionando. Qué pena que en este país se promueva el mejor contador es el que mejor burle al fisco, que el mejor abogado sepa hacer más chicanadas. Este cambio cultural es el que necesitamos dar, junto con la sanción legal y por supuesto con el cumplimiento estricto de la norma. Que el salirse de estos cánones, el salirse de la legalidad tiene un costo y por supuesto acompañarlo con el ejercicio cotidiano de unas prácticas en el ámbito privado y a partir de ahí influir en el ámbito público. Gracias, maestro. Les ruego su silencio, ya estamos por concluir. Su silencio y su atención. Con la diputada Alejandra Soriano concluimos. Gracias. Bueno, aprovechar nuevamente para agradecer a Elba Narcia por invitarnos a acompañarla en este proyecto que es prácticamente de ella y nosotras, pues nosotros como Congreso decidido impulsar y apoyar una iniciativa tan importante. Y para sensibilizarnos, para comenzar, pues primero con nosotras, con nosotros. No lo sabemos todo, no somos expertas ni expertos, pero bueno, todos los días con disposición pues de aprender, en mi caso. En el caso de la violencia política, aprovechando la iniciativa que es encomiable que ha presentado la diputada Mirna, sí quiero dejar constancia que he circulado incluso ya un oficio al otro presidente de la Comisión de Justicia porque fue turnada a Comisiones Unidas. Es decir, tenemos que sacar el dictamen las dos comisiones. No, unilateralmente no puedo sacar.
Es decir, yo tengo la voluntad y creo que mis compañeras también de la comisión las podemos tener. Pero también pues necesitamos el acompañamiento de la otra comisión para que podamos procesar la iniciativa. Yo invito a la diputada Mirna que también haga el cabildeo con la otra comisión para que en conjunto unamos esfuerzos y podamos pues avanzar y pueda darse esta aprobación que no es en favor de un partido político. Comprendo y comparto, a mí no me van a convencer de la necesidad de que exista, pero sí deberíamos pues tejer más alianzas, tender puentes con las demás y con los demás diputados para que pueda salir de manera exitosa. Con respecto a la excepción de cumplimiento de la paridad, en efecto no se aprobó en el Congreso, como lo mencionabas, delegado. Aprovecho también para felicitarlos, a Edgar Arias, a Jorge Mario y por supuesto a Silvia por esta moderación. Sin embargo, bueno, recurrimos a través de una acción de inconstitucionalidad, a través del entonces presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, recurrimos la aprobación del Congreso y logramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos diera la razón y eliminó esta excepción de cumplimiento de la paridad que quedó establecida en el Código. ¿Qué significa? Que invalidó ese párrafo de la excepción. No necesitamos que el Congreso del Estado lleve a cabo un procedimiento especial. Ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación y por sí y de pleno derecho, pues prácticamente ya es una realidad. Está en vigor después de que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues tiene vigencia y pues la obligatoriedad es de todos los partidos políticos a cumplirla. Celebro que en días recientes un partido político ya hizo público que van a cumplir en su totalidad, van a llevar 12 candidatas a diputadas locales y van a respetar en la integración de los ayuntamientos llevar la mitad de regidoras. Es el caso del PRI. En el caso del PRD lo tenemos desde mucho antes de que fuera legislado. Sin embargo, bueno, no está de más que el andamiaje legal obligue a los partidos políticos, porque más allá de lo que diga el INE, pero si no está en ley, por mucho que las militantes y los militantes podamos impulsar dentro de nuestros partidos, pero si no está establecido en ley, muchas veces pues se encuentran en eso, si no está en el estatuto y si no está en la ley, pues el pretexto perfecto para no cumplir. Y más si hay una excepción de cumplimiento en la ley, pues aunque esté en el estatuto, ponderan lo que decía el código. Afortunadamente ya no está en el código y nada más aquí tendríamos que en el ámbito local las militantes y las no militantes de los partidos políticos exigir que se cumpla el que se lleve la paridad en las diputaciones unis y pluris y la paridad en la integración de las planillas de ayuntamientos. Y bueno, una reflexión que me ha llevado a tener en estos días, pues es una reflexión personal que me atrevo a compartir con todas y con todos. Tengo muy claro, porque me he acercado y he convivido y he leído y me asumo feminista también, sé que la responsabilidad de la crianza de los hijos y de las hijas no es solo nuestra responsabilidad como mujeres. Lo tengo muy claro, lo sé, pero eso es lo que debería ser y coincido. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo que existe hoy es que las mujeres mayoritariamente nos hacemos responsables de la crianza y del cuidado de las y los hijos. Es decir, hay una realidad que no compagina con el deber ser, que creo que sí debe ir acompañada toda una estrategia de comunicación y de sensibilización a la población en general, desde las niñas y los niños hasta adultos y adultas, porque no es nada más la ciudadanía a partir de los 18, no, desde a toda la población, para sensibilizar que el cuidado y crianza de los hijos y de las hijas sí en efecto es responsabilidad de hombres y de mujeres, pero también una estrategia para las mujeres que hoy en la realidad
tenemos, lo queramos o no, porque así las criaron o nos criaron, y también por aquellas que son madres jefas de familia, porque están separadas, divorciadas, o porque alguna circunstancia las llevó a tener que asumir unilateralmente la responsabilidad de la crianza y del cuidado de los hijos, que es un gran número en el país. Y entonces sí tenemos que sensibilizar y sensibilizarnos a las mujeres de que debemos impulsar la igualdad de género desde nuestros hogares, para que criemos hombres y mujeres responsables y corresponsables. Porque si invisibilizamos esta parte por negarnos o porque solo pensamos en el deber ser, estamos invisibilizando lo que existe, lo que es. Y entonces, para construir una estrategia efectiva, necesitamos tener con claridad lo que existe. Y entonces hay muchas mujeres que estamos asumiendo esta responsabilidad, y entonces hacia nosotras también debe ir esta sensibilización para educar a hombres y mujeres corresponsables, y a hombres que no salgan corriendo cuando tienen hijos e hijas y que eluden o evaden su responsabilidad en la corresponsabilidad. Muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones, diputada Alejandra Soriano. Y bueno, con esta pregunta concluimos este conversatorio. Agradecer mucho a nuestros expertos en el tema, al maestro Edgar Arias, al maestro Jorge Anaya. Muchísimas gracias. Gracias a Glifos Comunicaciones, Elba Aurora Narcia. Todo mi reconocimiento y mi respeto por este esfuerzo. Y los dejo con Aurora. Pues solamente unas breves palabras para agradecerle al Congreso del Estado el haber abierto sus puertas a esta iniciativa. Muchísimas gracias a las diputadas, a los diputados que han estado con nosotros hombro con hombro, especialmente a Blanca Ruth, que creyó en mí y me ha acompañado en esta aventura desde el principio. Gracias a todos por su asistencia y espero que podamos seguir haciendo cosas juntos. Gracias, Ana.